Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Bendito Señor, te damos gracias porque de nueva cuenta tu voluntad permite que sigamos en la lectura de tu palabra. Gracias por permitirnos este tiempo, Señor, y lo ponemos y disponemos en tus manos para que se haga tu voluntad, para que cumplamos con tu propósito, pero sobre todo para que llevemos por obra todo lo que estamos leyendo. Bendito sea, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. Vamos a ver qué dice nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue de la carta a los Efesios capítulo 4 versículo 29, y escrito está: ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Esta recomendación es para todos. Sin embargo, a todos los que en libre albedrío aceptamos y confesamos en voz alta que Jesús es nuestro Señor y Salvador, ya tenemos la bendición espiritual que hemos recibido en el lugar donde Cristo está con el Padre Eterno. Y es para que el poder transformador de nuestra palabra sea utilizada para compartir con el que padece necesidad, perdonando, consolando, dando, ayudando y sirviendo con amor, sin amargura, mentira, ira, gritería, malicia, codicia, vanidad, avaricia, obscenidades, libertinaje y hay más. Así que nos toca asirnos del Espíritu Santo para hablar, actuar y deshacer las obras del diablo con las actitudes y semillas del fruto del Espíritu que están en nosotros: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio, dando cumplimiento a lo que escrito está. Miren pues con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Efesios 5, 15, 16. Aleluya. Bueno, esa es la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo, como siempre. Bueno, también no es por ensalada. No, como el hermano Raimundo, gracias que nos comparte su sabiduría. Gracias a Dios que le ha dado vida para esto después de pasar por todo lo que ha pasado. Pero sabemos que el Señor lo mantiene con un propósito y nuestro hermano Raimundo lo sigue cumpliendo. Ahora sí, vámonos directo a la lectura de la palabra de Dios. Comenzamos con el capítulo número 10 del libro primero de Reyes, y escrito está: la reina de Sabá visita a Salomón. Oyendo la reina de Sabá la forma que Salomón había alcanzado por el nombre del Señor, vino a probarle con preguntas difíciles y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia, y piedras preciosas, y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía, y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestara. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón, y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecían en la casa del Señor, se quedó asombrada. Y dijo al rey: verdad es lo que oí en la tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido, y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. El Señor tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque el Señor ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Y dio ella al rey 120 talentos de oro y mucha especiería y piedras preciosas. Nunca vino tan gran cantidad de especies como la reina de Sabá dio al rey Salomón. La flota de Hiram, que había traído el oro de Ofir, traía también de Ofir mucha madera de sándalo y piedras preciosas. Y de la madera de sándalo hizo el rey balaustres para la casa del Señor y para las casas reales, arpas también y salterios para los cantores. Nunca vino semejante madera de sándalo, ni se ha visto hasta hoy. Y el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y todo lo que pidió. Además de lo que Salomón le dio y ella se volvió, se fue a su tierra con sus criados. Riquezas y fama de Salomón. El peso de oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro, sin de lo que los mercaderes y lo de la contratación de especies y lo de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra. Hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido, 600 ciclos de oro gastó en cada escudo. Asimismo hizo 300 escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro, y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. 6 gradas tenía el trono, y la parte alta era redonda por el respaldo,
y a uno y a otro lado tenía brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones. Estaban también 12 leones puestos ahí sobre las 6 gradas de un lado y de otro. En ningún otro reino se había hecho trono semejante, y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro, y asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino. Nada de plata, porque en tiempo de Salomón no era apreciada, porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Hiram. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y todos le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especies aromáticas, caballos y mulos. Salomón comercia en caballos y en carros. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1400 carros y 12,000 jinentes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras, y los cedros como cabrahigos de la cefela en abundancia. Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. Y venía y salía de Egipto el carro por 600 piezas de plata, y el caballo por 150, y así los adquirían por mano de ellos todos los reyes de los heteos y de Siria. Capítulo 11 del libro primero de Reyes. El Señor dice así: apostasía y dificultades de Salomón. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las heteas, gentes de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel: no se llegarán a ellas, ni ellas se llegarán a ustedes, porque ciertamente harán inclinar sus corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con el Señor su Dios como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos del Señor, y no siguió cumplidamente al Señor como David su padre. Entonces edificó Salomón en lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó el Señor contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado del Señor Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiera a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó el Señor. Y dijo el Señor a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, y lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y el Señor suscitó un adversario a Salomón, Hadad edomita de sangre real, el cual estaba en Edom. Porque cuando David estaba en Edom, y subió Joab el general del ejército a enterrar los muertos, y mató a todos los varones de Edom, porque 6 meses habitó ahí Joab y todo Israel, hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino en Edom. Hadad huyó, y con él algunos varones edomitas de los siervos de su padre, y se fue a Egipto. Era entonces Hadad muchacho pequeño. Y se levantaron de Madián y vinieron a Parán, y tomando consigo hombres de Parán vinieron a Egipto, a Faraón rey de Egipto, el cual les dio casa y les señaló alimento, y aún les dio tierra. Y halló Hadad gran favor delante de Faraón, el cual le dio por mujer la hermana de su esposa, la hermana de la reina Tapenes. Y la hermana de Tapenes dio a luz a su hijo Genubat, el cual detestó Tapenes en casa de Faraón, y estaba Genubat en casa de Faraón entre los hijos de Faraón. Y oyendo Hadad en Egipto que David había dormido con sus padres y que era muerto Joab, general del ejército, Hadad dijo a Faraón: déjenme ir a mi tierra. Faraón le respondió: ¿por qué? ¿Qué te falta conmigo que procuras irte a tu tierra? Él respondió: nada, con todo te ruego que me dejes ir. Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Hadadezer, rey de Soba, y había juntado gente contra él y se había hecho capitán de una compañía. Cuando David deshizo a los de Soba, después fueron a Damasco y habitaron ahí, y le hicieron rey en Damasco, y fue adversario de Israel todos los días de Salomón,
y fue a Tromal con el de Hadad, porque aborreció a Israel y reinó sobre Siria. También Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Miló, cerró el portillo de la ciudad de David su padre, y este varón Jeroboam era valiente y esforzado. Y viendo Salomón que el joven, que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva. Y estaban ellos dos solos en el campo, y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: Toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo el Señor Dios de Israel: He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemo, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti, a las 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las casas que deseará tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si prestas oído a todas las cosas que te mando, y anduvieras en mis caminos, e hicieras lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel, y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Muerte de Salomón. Los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría, ¿no está escrito en el libro de los hechos de Salomón? Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam su hijo. Capítulo 12 del libro primero de Reyes. Escrito está: Rebelión de Israel. Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo: Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: Váyanse, y de aquí a 3 días vuelvan a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿Cómo aconsejan ustedes que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: Si tú fueras hoy siervo de este pueblo y los sirves, y respondiéndoles buenas palabras les hablas, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado, y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él. Y estaban delante de él, y les dijo: ¿Cómo aconsejan ustedes que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: Disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: Así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras: Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás: El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre los cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a su yugo. Mi padre los castigó con azotes, mas yo los castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: Vuelvan a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: Mi padre agravó su yugo, pero yo añadiré a su yugo. Mi padre los castigó con azotes, mas yo los castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio del Señor para confirmar la palabra que el Señor había hablado por medio de Ahías silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat.
Cuando el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas, provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas, pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarlo de la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiera la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel, y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero vino palabra del Señor a Semaías, varón de Dios, diciendo: Habla Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo: Así ha dicho el Señor, no vayan contra sus hermanos, los hijos de Israel, vuélvase cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra del Señor, y volvieron y se fueron conforme a la palabra del Señor. El pecado de Jeroboam. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de ahí reedificó a Penuel, y dijo Jeroboam en su corazón: Ahora se volverá el reino a la casa de David si este pueblo sube a ofrecer sacrificios en la casa del Señor en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, el rey hizo 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: Bastante han subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes 8, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebra en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes 8, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. ¡Wow! Bueno, con eso terminamos los capítulos que nos tocaban el día de hoy del libro de Reyes. Dice la palabra de Dios que aquel que se crea fuerte en la fe, cuídese de no caer. Vemos que Salomón empezó a cometer pecados desde que se casó con la hija de Faraón, desde que empezó a comerciar con Egipto, porque era un mandamiento del Señor que no tenían que regresarse a Egipto, que simple y sencillamente se olvidaran de dónde venían, que no tenían que volver sobre sus pasos. Pero Salomón hizo caso omiso de este mandamiento y se puso a comerciar con Egipto y les compró carros y caballos y telas y no sé qué tantas cosas. Ese fue una de las tantas cosas que hizo mal Salomón. Pero lo peor, lo segundo que hizo peor fue que tuvo 1000 mujeres, Salomón, prácticamente una para cada 3 años. Dice que tuvo 700 reinas y 300 concubinas. Lo único malo es que fue contra otra orden del Señor, que no se casara ni con las Eteas, ni con las de Edom, ni con las Moabitas, ni con las Amonitas. Pero el buen rey Salomón, el rey Salomón, mujer que veía que le gustaba en sus ojotes, se casaba con ella, así simple y sencillamente. Y lo peor fue que estas mujeres, como dice la palabra, cuando Salomón, para conservarlas ya viejo, lo obligaron a construir altares para sus dioses. Construyó altares para Quemos, para, ¿cómo se llama? Moloc, y para una diosa Astarte, Astarte. Solamente que estos dioses exigían sacrificios humanos, y Salomón empezó a adorar con ellas. Salomón tenía la sabiduría de Dios, una sabiduría que Dios le había dado para que se conservara fuerte, que se conservara firme, que hiciera los mandamientos que el Señor había dispuesto para el pueblo de Israel, pero Salomón no lo hizo. Salomón prefirió hacer su voluntad, se dejó llevar por el deseo de sus mujeres y empezó a adorar dioses ajenos.
La palabra de Dios es muy clara cuando dice que de Salomón no se apartaría su misericordia. Eso quiere decir que este Salomón, sin lugar a dudas, está con el Señor, pero obviamente ya no con la posición que tuvo en esta tierra, porque el Señor disciplina a cada uno de sus hijos y les da una recompensa en el cielo por lo que hicieron. Nosotros tenemos que tener cuidado, y no por mujeres, por un trabajo, por dinero, por un carro, por amistades. Nuestro principal, mm, nuestro principal interés debe de ser hacer la voluntad de Dios y adorar a Dios. No podemos desviarnos ni a derecha ni a izquierda, dice nuestro Señor Dios, que no podemos desviarnos ni a derecha ni a izquierda, sino que siempre nos debemos de mantener centrados en el camino angosto que nos dirige a la bendición. Hay que cuidarnos y cada uno de nosotros sabe de qué pie cojea. Eso sí, no me lo pueden decir de que yo soy santo, puro y bueno. Ningún hombre, leímos que ningún hombre, en la oración de Salomón en el capítulo 8, leímos que ningún hombre está libre de pecado, no hay hombre que no peque. Entonces, nosotros sabemos de qué pie cojeamos, pero sobre todo Satanás lo sabe. Y eso va a agarrar como arma para que cada uno de nosotros se desvíe de la adoración que le corresponde a Dios y empecemos a adorar cosas que no le agradan. Hay que tener mucho cuidado y no caer como lo hizo Salomón, porque ¿cómo se llama? La consecuencia que tuvo esa caída de Salomón fue que el reino se dividió en dos. Yo no creo que nosotros queramos que nuestra casa se divida en dos, no. Tenemos que hacer caso de lo que nos dice el Señor. Vamos a leer el último capítulo de la carta de Santiago y el Señor dice así: contra los ricos opresores. Vamos ahora, ricos, lloren y aúllen por las miserias que les vendrán. Sus riquezas están podridas y sus ropas están comidas de polilla. Su oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra ustedes y devorará del todo sus carnes como fuego. Han acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado sus tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por ustedes, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Han vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Han engordado sus corazones como en día de matanza. Han condenado y dado muerte al justo, y él no les hace resistencia. Sean pacientes y oren. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tengan también en ustedes paciencia y afirmen sus corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Han oído de la paciencia de Job y han visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que sea su sí sea sí y su no sea no, para que no caigan en condenación. ¿Está alguno entre ustedes afligidos? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confésense sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de la muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. Bueno, con esto terminamos la carta de Santiago. Creo que es muy conveniente que toquemos el tema de la sanidad, porque aquí Santiago nos está diciendo que si alguno está enfermo, que llame a los ancianos, que oren por él,
que lo unjan con aceite. Vamos a ver qué nos quiere decir el Señor acerca de la sanidad divina. Primero que nada, casi, más bien dicho, todos los cristianos estamos de acuerdo en que toda enfermedad es, de modo general, el resultado del pecado en el mundo. Si el pecado no hubiera entrado nunca, no habría enfermedad, que eso es más que lógico, lo leímos en Génesis 1 por la caída del hombre. Como segunda parte, a veces la enfermedad es el resultado directo del pecado en la vida de una persona. Eso lo podemos ver en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, en el versículo 30. Y había varios corintios que estaban enfermos porque participaban de la cena del Señor sin que se dieran cuenta del pecado que había en sus vidas. O sea, no lo confesaban y no dejaban de hacerlo. En tercer lugar, no toda la enfermedad es un resultado directo del pecado en la vida de los creyentes. Escúchalo bien, no toda la enfermedad es resultado del pecado. Porque, por ejemplo, Job estuvo muy, pero muy enfermo, a pesar de que era muy recto. Ajá, la palabra dice en Job capítulo 1, versículo 8, que Job era un hombre recto. ¿Se acuerdan del ciego de nacimiento que curó nuestro Señor y que tuvo una bronca con el Sanedrín, con la, ¿cómo se llama? Donde se juntan los judíos. Se me acaba de olvidar, ¿cómo se llama? En el templo. Ajá, y con sus padres, ¿no? Pero Jesucristo dijo que él no estaba sufriendo por los pecados que había cometido. Lean el Evangelio de Juan en el capítulo 9, ahí viene. ¿Se acuerdan de uno de los meros ayudantes de Pablo, que era Epafrodito? Él también estuvo enfermo, pero él estuvo enfermo porque se dedicaba, pero con ganas, a la obra del Señor. Si no, lean Filipenses capítulo 2, ahí por el versículo 30 lo debe de decir. Otro de los ayudantes de Pablo, Gallo, estaba enfermo, estaba espiritualmente sano, pero estaba enfermo en lo físico, y eso lo vemos cuando Juan lo menciona en su tercera carta en el capítulo 2. Muchas veces también la enfermedad también es resultado de una actividad satánica. Si recuerdan ustedes, fue Satanás quien cubrió el cuerpo de Job de úlceras, ¿no? Allá en el capítulo 2 de Job. También fue Satanás, ¿se acuerdan? Bueno, ya lo vamos a leer, bueno, falta, pero ya lo vamos a leer. Cuando una mujer que estaba chueca, ¿no? Y que tenía, ¿cuánto? Como 20 años, aproximadamente 20 años tenía chueca esta mujer, y era porque Satanás así la tenía. Es más, Pablo tenía una dolencia, una dolencia en él, que él mismo dice que era causada por Satanás y que lo llamaba una espina en su carne, ¿no? Allá en 2 de Corintios capítulo 12, ahí está, que el Señor le había mandado un mensajero de Satanás que lo abofeteara. Nunca supimos esa enfermedad. Muchos dicen que era gota en los pies, otros dicen que era en los ojos y por eso iba tanto a Corinto. No lo sabemos. El chiste es que Pablo confiesa que tenía un mensajero de Satanás que lo estaba abofeteando. Ahora, como quinta cuestión, Dios puede sanar. Ajá, esto tiene que quedar bien claro. Dios puede sanar y lo hace. Y además lo hace en un sentido real. Toda sanidad, eso sí tenemos que entenderlo bien. Toda sanidad, absolutamente toda sanidad es divina. Es porque Dios así lo quiere. Ajá, de hecho, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 15 del libro de Éxodo, en el versículo 26, uno de los nombres de Dios es Jehová Rafeca, que ¿qué significa? El Señor es tu sanador. Ajá, todo esto que les digo, cuando tengan tiempo vayan a leerlo para que no digan que me lo saqué de la bolsa. Tienen que leer los versículos que les estoy dejando para que no vayan a decir, este cuate está más loco que una cabra, ¿no? Tenemos que ver también que por medio de la lectura de la palabra de Dios, Dios emplea diferentes medios para sanar. Algunas veces Dios sana por medio de procesos corporales naturales, o sea, muchas veces nos enfermamos y como perritos no nos atendemos ni con doctores ni con nadie y Dios nos sana. Ajá,
¿Por qué? Porque Dios en su infinitísima sabiduría puso en el cuerpo humano, por así decirlo, no me lo tomen así muy literal, pero por así decirlo, unos poderes corporales naturales. Puso cositas dentro de nosotros que nos sanan sin necesidad muchas veces de utilizar medicinas. Perdón, me dio tantita sed. Dios ¿cómo se llama? Eh, mm, ha permitido a los doctores y el uso de medicinas. De hecho, por ejemplo, Pablo allá en la primera de Timoteo capítulo 5 le dice a Timoteo que use un poco de vino a causa de sus enfermedades del estómago, ¿no? También Dios sana cuando nos liberamos de los temores, resentimientos, ansiedades y la culpa, porque eso también nos deprime, eso también nos hace estar enfermos. Pero cuando Dios viene y permitimos que entre y gobierne nuestra vida, cuando nuestro Señor Jesucristo lo permitimos que tome posesión de nuestra vida, todos esos temores, resentimientos, culpas y ansiedades, el Señor las echa fuera. ¿Y qué ocasiona eso? Que tengamos una sanidad física. Y también, como les decía, el Señor, obviamente, Él creó la medicina. Por lo tanto, Él permite a los médicos, a los cirujanos, a los enfermeros, para enseñarles cómo deben sanar a aquellos que necesitan de médico. De hecho, Pablo, acuérdense que cuando se dirige a Lucas, no siempre, cuando se dirigía a Lucas, que era su compañero en el tercer viaje misionero, le decía al médico amado, ¿no? Ahí en la carta a los Colosenses, en el capítulo 4, viene cuando le dice Pablo a Lucas, el médico amado. Ajá. Tenemos que ver que la medicina y los médicos, Dios lo ha permitido. Hay algunas sectas que muy tontamente permiten que sus congregantes se mueran por no llevarlos a hospitales, por no llevarlos a médicos, por no permitir transfusiones de sangre. Eso de verdad es ignorancia total de la palabra de Dios, y darán cuenta a sus líderes acerca de las personas que permitieron que murieran por culpa de estas tonterías, de estas herejías, de estas cuestiones antibíblicas, ¿no? Bueno, como sexta cosa, obviamente también Dios sana milagrosamente. Ajá, y eso en los evangelios, hay muchos relatos acerca de cómo por un milagro fueron sanados. Sería también ilógico decir que Dios no sana por medio de milagros. Ajá, claro, Dios sana por medio de milagros. No hay nada en la Biblia que nos desaliente a que creamos que Dios no puede sanar de una manera milagrosa. Ajá, sí, claro, hay milagros de sanidad, no como un don, porque, y eso debe de quedar muy claro, que sanar no siempre es la voluntad de Dios. Allá en segunda de Timoteo, Pablo dejó enfermo a Trófimo en Mileto. Es más, lo acabamos de comentar, ¿no? Dios no sanó a Pablo. Ajá, no sanó a Pablo de la espina en su carne. Eso está en segunda de Corintios capítulo 12. Ajá, si siempre fuera la voluntad de Dios sanar, algunos nunca envejeceríamos ni moriríamos, porque siempre estaríamos al 100. Tenemos que ser muy conscientes que también Dios no ha prometido sanar en cada caso. Por consiguiente, la sanidad no es algo que podamos exigirle o reclamarle. Ajá. En la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, en los últimos versículos, creo que es en el versículo 27, chéquenlo por favor, la sanidad es presentada como una misericordia de Dios, no como algo que tenemos derecho a reclamar. Ajá. Dios no nos ha prometido que nos va a sanar de todo, es más, a algunos ni nos va a sanar, y aún así el Señor no deja de ser bueno y misericordioso, y va a utilizar esa enfermedad, esos padecimientos que tengamos, para la gloria de su reino y para nuestra madurez espiritual. Al cabo que la vida es un segundo, ¿no? La sanidad, en cierto sentido, sí está relacionada con la expiación que ha hecho Jesucristo por nosotros. Pero también tenemos que tener en cuenta que esa expiación aún no nos han sido dadas todas las bendiciones que nos han prometido. Ajá.
Si la redención está incluido en la obra del cuerpo de Cristo para nosotros, perdón, en la obra de Cristo para nosotros, pero no la vamos a recibir algunos hasta que Cristo venga por sus santos. Eso lo dice en el capítulo 8 del libro de Romanos. Ajá. Solamente hasta que estemos en la presencia de nuestro Señor, en la gloria eterna, en la vida eterna, en la presencia de nuestro Dios, vamos a quedar total y finalmente sanados de todas nuestras dolencias. Ahora bien, y esto va para aquellos mentirosos pastores, profetas, payasos profetas, cuando nos dicen que si no hemos sido sanados es porque nos falta fe, no. Y aquí va la muestra. El no ser sanado no es que no tengamos fe. Si esto fuera realidad, algunos vivirían indefinidamente, o sea, serían inmortales por la gran fe que tienen. Un ejemplo bien claro: Pablo, Trófimo, Gallo, Pedro, todos ellos no fueron sanados. Y no me digan que su fe no era grande. Su fe no solo era grande, su fe era recia, su fe era activa. Eso es lo que el Señor nos quiere decir acerca de la sanidad. Él hace lo que le place conforme a su soberanía. Si somos sanados, gloria a Dios. Si Dios decide no sanarnos, la gloria es de Dios. Si Dios dice te voy a sanar dentro de algunos años, la gloria sea a Dios. Si Dios dice en este momento queda sanado, la gloria sea a Dios. Si morimos a consecuencia de una enfermedad, la gloria siempre debe de ser para Dios. Siempre, siempre todo debe de ser para gloria de Dios. Si estamos enfermos porque nos dicen algunos que no tenemos fe, denles una cachetada, por favor, porque eso es mentira. No hay nada que pudiera alterar nuestra fe. No hay nada que no demuestre que nuestra fe es grande. Si nosotros sentimos que nos falta fe, Santiago nos enseñó a pedir fe por medio de la oración, y Dios no las va a conceder porque es de acuerdo con su voluntad. Hay muchos que tienen una fe que ya quisiera yo tener, una fe como una semilla de mostaza. Sin embargo, la gloria siempre se le va a dar a Dios, pase lo que pase en mi vida. Y miren que su servidor y el deleite de mis ojos hemos pasado por cosas muy horribles, pero aquí estamos, y sirviendo al Señor. No nos echamos para atrás, no son como otros que se echan para atrás para perdición. Nuestro servicio, nuestro amor, nuestra adoración, nuestra causa de predicación es Dios, y pase lo que pase, siempre va a ser Dios. No hay nada que nos separe de Él. Siempre vamos a estar con Él, viviendo para Él y sirviéndole a Él. Bendito Señor y Dios Padre Todopoderoso, te alabamos, te bendecimos, te damos gloria, porque tú eres nuestro gran sanador, Señor, tú eres nuestro gran médico. Nosotros necesitábamos un médico espiritual porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sabemos, Señor, que tú nos has librado de muchas cosas nos has librado, aunque a veces no la veamos. Sabemos que has quitado enfermedades de nuestro cuerpo, porque tú así lo has querido, Señor, así te ha placido a ti. Y que si aún seguimos con carga de enfermedades, no es porque nos falte fe. Tú conoces nuestra fe, Señor. Sabes que nuestra fe es grande, pero siempre va a ser la gloria para ti, porque tú tienes un propósito dentro de cada uno de los que padecemos. Y el día que tú lo decidas, Señor, vamos a ser sanados. Y si tú decides que en esta tierra no lo seamos, viviremos en un estado perfecto contigo al lado. Gracias, bendito Padre, por amarnos tanto. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.